Ah, vean esto. Este es un Game Boy de $3,000. Este es como de guitarra. Este es de batería. Calen esto. Y le da duro, mi carnal. Pero llevada a otro nivel. Calen esto. Oh, lo borgo. Bailen esteroides. En Tokio, Japón, y hoy tendremos una aventura por el barrio de Akihabara, conocido como el paraíso de las maquinitas. Aquí hay cientos, ¿qué digo cientos? Miles de maquinitas, de lo más modernas, de lo más antiguas, maquinitas para ganarte peluchitos, maquinitas que ponen a prueba tus habilidades de baile. De verdad es una cosa surreal y tiene que apreciarse, pues es de los pocos sitios que quedan de la cultura de las maquinitas que poco a poco va muriendo. Chéquense este dato que estuve investigando. Para mediados de los 80s, en el país de Japón había más de 25,000 sitios de maquinitas. Toda una fiebre. Y para mediados del 2020 ya quedaban poco menos de 4,000. Entonces, un barrio como el que estamos por recorrer debe ser apreciado y sobre todo conservado. Pues venga, hagámoslo, no se diga más, caminemos por las ruidosas, muy ruidosas calles de Akihabara. Dejémonos encantar por el mundo de los videojuegos clásicos y modernos. Vamos a darle. Pues llegamos en metro, ok, a la estación de Akihabara. Muy llena, ok, siempre muy llena, siempre ocupada. Este está en la parte noroeste de la ciudad. Oye, ¿qué es esto? Es para trabajar dentro y sin ruido. Oigan, esto está buenísimo por si quieres trabajar y no tener ruido, porque evidentemente es una estación llena. Lo haces y listo. Vean, así funciona, ¿es que se va a abrir o qué? ¿Ha mirado? Oh, ¿qué? Ah, ok, tiene su aire. Oh, no, me encierra, me encierra. A ver, eso está buenísimo. Ok, a ver, me encierra. Ajá, adiós, acá me encierro. Oigan, wow, sí se cayó, ¿eh? De repente está muy silencioso esto. Y vean, tengo acá mi sillita, ¿ok? Tengo mi ventilador, tengo mi monitor de computadora. Wow, tengo mi aire acondicionado acá. También incluye Wi-Fi. Nada mal y costó, bueno, a ver, barato no es. Cuesta aproximadamente $2 por 15 minutos. Pero ¿qué tal? Tiene acá para desinfectarte las manitas, para poner tu paraguas. No, hombre, esto es una belleza. Sorprendente, es que cada paso por Japón es como, ¿y esto qué es? Oh, y podría hacer un video entero de esto, ¿eh? Es muy impresionante. Bueno, continuemos. Ah, y vean, ya desde aquí empezamos, justo. Así como hay muchas de maquinitas y demás, también hay muchísimas tiendas de anime, ¿no? O sea, venden figuritas, venden pósters, algunas cosas vintage, como de colección. Acá un sitio de pachinko, obviamente, ya hablamos de ese tema en un video reciente. Muy popular, ¿eh? Están por todos lados y obviamente aquí están tematizados como de anime. ¡Hala! Hoy sí está lleno, güey. Wow, a ver, no me van a dejar entrar a grabar, pero desde aquí chequen cuánta gente. ¡Holo! Vean, aquí compras un boletito y te puedes ganar algo. Miren, vean, vamos a jugar 700 yenes, que son como $6, por la posibilidad de ganarnos algo. A ver qué nos ganamos. A ver si te ganas algo. A ver, ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la buena? A ver, Cero se emocionó. Una tarjeta, va. Cero se puso feliz. A ver. Que ni sé qué me he ganado. Te ganaste una toalla. Ah, bueno. Ok. Arigatou gozaimasu. Tu toalla, órale. Una toalla se ganó Yayo. Y bueno, ahora sí llegamos a la calle Shuodori, que es la principal de Akihabara. Aquí ya vamos a ver todas las maquinitas. ¡Ay, vean! Esto también está bueno verlo. Esta chica te invita a los maid cafés. De este tipo de chicas vamos a ver muchísimo acá. Los maid cafés, a ver, tienen diferente tipo de connotaciones. Hay unos maid cafés muy familiares, que son incluso para ir con niños, todo bien, todo cool. Pero la mayoría de los maid cafés son básicamente sitios a los que van las personas para que les sirvan, vestidos como
como si fuera una sirvienta de una caricatura de anime, ¿no? Como muy así el traje. Una maid. Y el tipo de servidumbre que se ofrece es como muy, híjole, lo diré como es, como muy sumiso. Entonces llegan, incluso te traen tus cosas de repente gateando así hincadas, te traen la cerveza y te dicen, tómate la cerveza porque eres el mejor tomando cerveza en el mundo. Nadie toma cerveza como tú. Vean, acá hay otra chica. Entonces te ofrecen los papelitos. Acá hay otra chica más. Y esto nos da un contexto pues algo perturbador de la sociedad japonesa, porque aquí se acostumbra mucho en el mundo laboral que el jefe te trate feo. La verdad es como, es una cosa fea, te dan órdenes muy feas, tienes que hacer exactamente lo que te dicen, no puedes opinar. Entonces, para buscar un subidón de autoestima, las personas acuden a este tipo de lugares en los cuales ellos pueden tratar de esta manera a alguien más, y es un ciclo vicioso en el cual simplemente se busca la superioridad encima de otro, ¿no? Es lo que es, ¿ok? Se los cuento así como es, algo perturbador, pero les repito, hay otros maid cafés que son muy familiares y otros que son con fines completamente turísticos. ¿Qué tal? ¿Sabían de esto? Lo amerita, sí que lo amerita. Vaya dato bastante perturbador. ¡Hala, qué gentío acá, Arigatou gozaimasu. Vean, me acaban de dar uno. Miren, 1 hora, 2,500, que son como 20 y tantos dólares. Ajá, miren, acá hay más de... Konnichiwa, arigatou gozaimasu. Isekai Café. Sí, de verdad, abundan aquí, vean. Muchas chicas acá. Pero bueno, ahora sí, a lo que se vino. Vamos a entrar a uno de maquinitas. Vean, este es Taito, estos son muy famosos, y este es solamente de maquinita de garra. Son como 4 pisos de solo maquinita de garra. Ah, no, 5, vean. Son, 1, 2, 3 solamente de premios y otros 2 ya de maquinitas como tal. Pues vamos. Vean acá, te puedes ganar un caballito, claro que sí. Acá tu figurita de One Piece. Otras caricaturas, la verdad desconozco. Tu kit de sushi, te puedes ganar aquí, ¿ok? Un pequeño sushi. Otros peluchitos. Estos me dan mucha risa, vean. Los peluchitos chiquititos. Esta está hecha como para niñititos, ¿no? Porque ve, yo un carnal ya grande, un señor, tengo que jugar así. Oh, estas ya son las de grandes. Miren, un caballo totote, más figuras. Vean, tenemos maquinitas de cambio para poder jugar a gusto. El jackpot nos sacamos, la lana. Ay, vean, ahora sí vamos a subir a la de juegos como tal, ¿ok? Ya no de premios, sino de juegos. Vean, tenemos de luchitas. Estas son como antiguas, ¿ok? Estas son como las clásicas, ¿no? Street Fighter y demás. Acá ya se puso ruidosa la cosa. Estas son como de consolas. Tienen incluso controles como de PlayStation. ¡Wow! Chequen, esta está increíble. Es para que seas como un conductor de tren, vean, es como un vagón de metro. Entonces juegas a que eres el conductor de tren. Oye, este está divertidísimo. Me imagino tendré que, con esto, ¿no? Voy controlando el... Ay, hay un pedal aquí, claro. A ver, venga, Luisillo, el conductor de tren. Soy como Tomás la locomotora, pero más cool. Oye, esto está bueno. A ver si no se queja mucho la gente conmigo, porque el otro día había una señora, de verdad, quejándose con el conductor porque iba 1 minuto tarde. Historia real, historia real. Así de que llegamos 1 minuto tarde. Venga, ahora sí. Vámonos. Tenemos que llevar a muchos pasajeros seguros. Vámonos. Ah, no, ahí se están subiendo. Cerremos la puerta. Ahí cerré la puerta, ¿ok? Vámonos, a ver. Ay. Oh, no. Ahí está. Ya vamos llegando. Entonces tengo que ir bajando la velocidad. ¡Frena! Ahí voy. Va bien. Poquito más. Trépense, perros, vámonos. Oye, qué divertida maquinita. Me gusta porque, a ver, mucha gente soñará con ser un conductor de tren y es una profesión, wow, súper necesaria para la sociedad. Me encantó, Buena maquinita. Menos maquinitas de vergazos, más de oficios chidos, ¿ok? Me encantó, nunca había visto una maquinita así. Y vean, viene gente de todas edades, ¿no? Gente mayor, adolescentes, súper chavitos. Las maquinitas son para todo mundo y son sumamente divertidas. Acá son más como las de baile, vean. Como de ritmo, miren, acá de ritmo. ¡Oh, wow! Vean, a mi carnal le está dando duro. ¡Wow! Esa está buena para despertar los sentidos. Estas son como de pelea, ¿no? Este carnal está como boxeando. Ah, sí, vean, son como de sincronización. Oye, están excelentes.
Está re buena. Y vean esta otra de acá, esta me llamó mucho la atención. Miren, es una de baile, pero llevada a otro nivel. Calen esto. ¡Oh, lo borgo! Baile en esteroides. Esta está buena, esta es de DJ, esta es como de guitarra, esta es de batería. Calen esto. Y le da duro, mi carnal. Vamos a intentar ganar un peluche. Venga, ya yo. Oh, ¿cómo? Sordor se ganó una y no lo grabamos. A ver qué fue un Minecraft. Oye, muy bien. Oye, felicidades, amigo. No quedó grabado, pero mira, te creemos todos, ¿eh? Te creemos. Wow, pero es que chequen, hasta en la calle hay maquinitas, así en plena calle, pero miren cuántas hay. De juguetitos, ¿no? De lo que quieras, vas a sacar uno. Ah, ¿qué son? Animalitos orinando. Agarra uno, agarra uno. Ahí está. Eso. Bien, bien, bien. Oigan, pero es que la cantidad de juguetitos que hay está muy loco, vean, así como de sopita, ¿no? Como de nueces, gatitos, quesitos, de dinosaurios, de perros pug con pan, ¿ok? Vean de sillas de ruedas, ¿ok? No sé, para los fans de la industria de silla de ruedas, si encuentras de lo que quieras, ¿ok? El personaje que se te antoje, el rubro que gustes, incluso vean, hay unos que te puedes ganar bolsas. Esto está padrísimo, ¿no? Unas bolsas de diferentes diseños. Ay, miren, uno peludito, así como un hámster. De lo que quieras, ¿eh? Y sí tienen su flujo. Ahorita, vaya, ves a la gente pasar, se la quedan viendo. Uno que otro sí compra. Interesante idea de negocito. Y bueno, esa zona es como la de las maquinitas modernas, llamémosle. Si lo recorremos todo se vuelve eterno el video, ¿ok? Pero son muchas. Y bueno, si te metes a los callejoncitos aledaños, llegas a la zona más vintage, llamémosle. Que vean, ya desde aquí empezamos a ver muñequitos y de todo tipo de cosas, de verdad, viejos. Vean acá, para coleccionistas, pero bien específicos. Siento que aquí deberían venir a grabarse estos youtubers de juguetes. Hay un canal muy popular, ¿no? Mad Hunter, me parece que se llama su canal. Aquí, Memes Brother, vas a encontrar de todo. Vean esto, Una banana, ¿ok? Por si te faltaba para tu colección una banana. Ah, un rifle. ¿Será real o de juguete? No lo sé, pero... Ah, vean cuántas armas. No, deben ser de juguete. Obviamente, si se ven súper de plástico. También se encuentran varias tienditas de tecnología usada, ¿ok? Tecnología de segunda mano. Y encuentras cosas interesantes, vean. Un iPhone 11 Pro, ¿a qué vendría siendo al cambio de hoy? ¿Como $500? 500. Por ahí, yo creo. Sí, como $500, no está mal. Tarjetas de video, computadoras, tablets, está bueno. Ay, calen cuántos juegos. Nemen, está padrísimo. Del Wii, del Play 3, del Play 2. Esto es como del Super Nintendo, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, ¿no? Super Nintendo. De $1 cada juego. El juego que quieras de $1. Esto está excelente. ¡Wow! ¿Por qué no soy más geek? O sea, de verdad, siento que si fuera más geek estaría mega flipando con esto. Y esto está bien chido. Son bolsas sorpresa. Entonces compras esta bolsa, cuesta 2,000 yenes, que son como $17, algo así. Y no sabes lo que tienen. Entonces tal vez te toca un juego muy chido, algo muy caro, o tal vez te toca una frazada como a Yayo. Esta tienda es una de las más famosas en el mundo retro, ¿ok? Se llama VIP. Es como, sí, muy emblemática. Vamos a ver de qué se trata tanto hypeo. Esta tienda es muy famosa porque aquí se encuentran juegos que ya en ningún lado. Así de que juegos de los 80s ya descontinuadísimos. ¡Oh, wow! ¡Qué loco! Me gusta que te digan que sí puedes grabar y que no. Ah, ¿qué tal esta consola de Nintendo? $3 tu Super Nintendo. De los primeros, estos son de los primeros que sacó Nintendo. De estos tenía uno mi papá en su cajón. Clasicazos, sí. Unos clasicazos. Vean esta telecita tan chiquita. Qué padre. Oh, qué harem de juegos. Calen esto. ¡Wow! Mario del 93 dice que es este. Ah, justo este es el que tenía mi papá. El de Mickey Mouse. Justo ese. Póster original de Street Fighter 2. $800. Bueno, no, poco menos. Al cambio de hoy como 650. Sí, el yen cambió extrañamente. El juego para que juegues en tu casa, el de trenes. Entonces es algo de muchos años, el de trenes. Ah. ¡Oh! Del Game Boy. Nintendo DS. Órale. ¡Wow! ¿Qué tal
estos ordenadores súper retro. Oigan, fíjense que yo realmente no soy fan de este tipo de cosas, ¿no? No me considero muy de este rubro y aún así estoy flipando, ¿eh? Esta tienda está mágica. Un juego de Arnold. Ah, este sí lo llegué a jugar, el de Road Rage. Ay, vean qué maravilla. Una Macintosh, pero muy vieja, de verdad, muy vieja. Ah, vean esto. Este es un Game Boy de $3,000, ¿ok? Me están diciendo aquí mis amigos conocedores que es como una edición muy limitada que solo será en Japón. El Game Boy Light de Pokémon. $3,000. Polo Borgo, ¿eh? Si tienen uno por ahí, tienen una pequeña fortunita, ¿eh? Ah, y otra vez el juego del tren, vean, para tu casa. No, pues sí es muy popular. Oigan, y estas cosas luego son bien caras sin explicación. Vean este de nuestro carnal, 260,000, que son como $2,000 eso, ¿no? $2,000 el DVD de este carnal, no sé. Wow. De Sonic también hay unos bien caros luego, vean. Este de Sonic, 44,000, que son como $400. Pues bueno, concluyamos este video. Esta ha sido una experiencia agobiante, ¿ok? Vimos un poco de todo. No entendí mucho de lo que estábamos viendo. Miren a mi carnal ahí posando con su, con su pistola. Qué zona tan abrumadora, ¿ok? Llamémosla así, es abrumadora. Akihabara en la ciudad de Tokio, que toda la ciudad de Tokio es muy impresionante, ¿no? De verdad, todo lo que ves es como impactante. Y por supuesto, esta zona no nos dejó de sorprender. Bueno, concluyamos este video para que no quede más largo. Gracias por haberme acompañado. Recomendaciones, ¿qué más les gustaría ver? ¿Qué más les gustaría aprender? Déjenlo abajo en los comentarios. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.